Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Adón Melech, Redentor y Salvador Yahshua Hamashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan, allá en el capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Este mandamiento ordena que todo creyente que le rinda adoración al Padre debe rendir adoración al Hijo. Aquel creyente que se niegue a honrar al Hijo con la misma adoración que le rinde al Padre, se niega también a adorar al Padre que lo envió. El libro sagrado ordena como misbot, como mandamiento, la adoración al único Elohim viviente, Yahweh Haelión, que se manifestó a este mundo por medio de la humanidad de su ungido Yahweh Salva, Yahshua, Immanuel, Elohim con nosotros. El Mashiach que vino a este mundo a perfeccionar y completar el Ejad de la eternidad, como lo dice el libro de Juan allá en el capítulo 17, versículos 21 al 23. Toda la creación será una sola con su creador, Hashem Kadosh Yahweh, y el Mesías Redentor Yahshua, llegando a la plenitud del más grande misbó escrito en Deuteronomio 6:4. Que la divina presencia de su Ruach HaKodesh sea glorificado en todo su esplendor en este Ejad perfecto del Creador Santo bendito, escrita en esta segunda ley o Devarim 6:4. El Padre en el Hijo y el Hijo con su redil Kadoshim en el Padre, una sola deidad en la plenitud del Ruach HaKadosh, que lo envuelve y lo llena todo y lo subsume todo en su gloria divina, hasta las profundidades de su santidad, que el mundo lo pueda comprender. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre, un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre. Doy gracias a mi Padre eterno por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para nosotros desde la eternidad y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al abacados y eterno. Gracias a Elohim por permitirme ser un instrumento suyo para expandir su mensaje de salvación, que esta palabra no quede en el vacío, sino que recoja los frutos esperados para la eternidad. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Que mengue el hombre para que crezca Yahshua en nuestros corazones. Le pedimos al Akadosh que sea dispuesto un ambiente propicio por medio de estas redes sociales para que la Dabar de Elohim llegue a todo aquel que desee recibir alimento del cielo, al maná, ese alimento puro sin contaminación que busca para nosotros el bien para nuestras almas, la gloria para Elohim y testimonio para la humanidad. Buen testimonio del poder del Besorá de Masía en nosotros. Llevo esta enseñanza, esta predicación en el nombre bendito de Yahshua y que sea el Ruach de Yahweh hablando por mi boca. Así lo creo y así lo espero en el nombre bendito de mi Adón y Salvador, mi amo y Rey Yahshua Hamashiach. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados del Eterno. Vamos a continuar hoy con esta segunda parte de este estudio, donde estamos hablando sobre la rebelión y la caída de Lucifer, según lo que podemos encontrar en la Escritura Sagrada. Es muy recomendable que para poder ir comprendiendo cada tema, se vea el contenido de la parte anterior, en lo posible desde la primera parte.
De esa manera se llevará la secuencia y el hilo de la comprensión y el aprendizaje, pues serán mejores. También es recomendable tener la Biblia cerca para ir consultando las citas o textos del Tanakh y del Brit Hadashah. Bendito sea Yahweh que nos instruye. Alabado sea su nombre. En la primera parte pudimos ver una exposición de diferentes situaciones donde se nos presenta un ser angelical creado por el brazo poderoso de Elohim, el Creador Santo bendito Yahshua, para ser grande entre las huestes angelicales y que ahora es conocido como el adversario a Satán. Vimos quién es el verdadero lucero de la mañana y cómo era correctamente llamado el adversario antes de su caída. En la primera parte pudimos profundizar un poco sobre la inquietud que podemos tener muchas personas. ¿Qué sucedió para que Lucifer perdiera su posición de privilegio que tenía y su corazón se corrompiera cayendo de su morada K2, de su morada santa? Vimos cómo Lucifer intentó autoglorificarse a sí mismo y qué sucedió con tal atrevimiento. Pudimos ver cómo el mismo Elohim tomó forma humana y vino a este mundo y enfrentó al diablo. Yahweh lo reprenda. Y nos rescató a todos nosotros del mundo de las tinieblas, restituyéndonos la herencia de la gloria eterna que pudimos y que pudimos tener y que perdimos por la transgresión de los primeros padres. Pudimos ver también en la primera parte cómo Lucifer logró seducir y convencer a la tercera parte de ángeles para que lo siguieran donde quiera que él iba a estar. Entre otros puntos de bastante importancia en el desarrollo de estos estudios. Hoy vamos a proseguir con el avance de esta enseñanza. Recuerden que les dije que acostumbro ir resolviendo inquietudes que son las que normalmente nos hacemos y al irlas respondiendo vamos dilucidando y aclarando nuestras inquietudes. El objetivo más importante de estas enseñanzas es tratar de conocer, descubrir e identificar al enemigo o adversario para hacerle frente con las armas que nuestro Abba Eterno nos ha dejado por medio de su ungido Yahshua y de su Ruach HaKadosh. Conocer al enemigo natural de la salvación y resistirlo es la clave para que él huya de nosotros como hijos de Elohim. Bendito sea Yahshua por siempre y para siempre. Entonces comencemos esta segunda parte hablando del plan del Satán para derrocar el trono de Yahweh nuestro Elohim. Ya vimos que el santo bendito creador, su majestad Yahweh Elohim, le había dado a Lucifer un poder y autoridad especiales como Malak protector, algo así como un príncipe o virrey sobre su creación. Una de las responsabilidades de Lucifer era custodiar o proteger el monte Kadosh, que era un hermoso jardín por donde se paseaba el Altísimo, y estar alerta contra cualquier situación que pudiera poner en peligro la seguridad del Monte Santo. El alcance del poder especial otorgado a Lucifer en relación aún con los más poderosos malajim celestiales queda sugerido en la carta que escribió el emisario Judas. En el versículo 9 nos dice que Micaía, que conocemos como Miguel, el gran arcángel, no se atrevió a usar juicio de maldición contra el adversario a Satán, aun siendo un renegado ya declarado y conocido y reconocido por todos los ejércitos del cielo. Eso indicaría que el poder de Lucifer era superior al de muchos ángeles y muy respetado en las altas jerarquías angelicales. No obstante,
permanece la pregunta: ¿creía Lucifer que su poder, que era limitado, era suficiente para conducir victoriosamente una rebelión contra el poderoso, glorioso, majestuoso e inigualable Yahweh Sebaot, Rey de los ejércitos del Shamaim? A menos que creyera eso y que el deseo de poder lo hubiera cegado completamente, ¿cómo podía este Malak esperar triunfar en su rebelión? Dentro del plan soberano y eterno de Adonai, podemos ver en la Escritura Sagrada que hay una serie de oficios que el Eterno ha dispuesto que sean realizados por sus seres creados. Permítanme y les explico esto. Cuando Lucifer se rebeló contra el Kadosh Elohim, el Santo Bendito no lo destruyó, ni acabó con sus planes subversivos de querer implantar un nuevo gobierno universal, aún pudiendo hacerlo, porque el soberano creador cuenta con todo el poder suficiente para hacerlo. Sin embargo, vemos que Micaía, Miguel y los ángeles que hacen parte de sus batallones celestiales de guerreros y que están preparados para este tipo de enfrentamientos, recibieron la misión de enfrentarlo y combatirlo junto con sus ángeles caídos. Aquí podemos ver un oficio específico que el Kadosh Baruj Hu ha dispuesto para sus seres creados. Estos poderosos ejércitos que rinden adoración al Altísimo combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también les hicieron frente, como dice Apocalipsis 12:7. Estas huestes celestiales no están hechos para huir, solo se alejan cuando están derrotados. Mientras tanto, siempre se comportarán como guerreros, listos para el combate. Toda la historia de la revelación divina refleja el hecho de que Yahweh controla y gobierna el universo creado, y muchas de estas labores de mantenimiento del orden universal las ejecuta a través de sus seres creados con fines específicos. Estos seres creados que actúan como agentes a su servicio, hablando en términos actuales, puede ser un ángel o un ser humano, como el caso del ungido Yahshua, varón perfecto, quien llevó sobre sus lomos el mismo nombre del Altísimo, y la Escritura nos lo muestra como el mismo Elohim hecho hombre, Yahweh Sebaot, Rey y soberano de los ejércitos del cielo, el león de la tribu de Judá, el que nunca retrocede y que todo lo hace posible. Lo que trata de enseñarnos la Escritura Sagrada es en nuestro limitado entendimiento, es que la derrota física y moral de Satán requiere una preponderancia de poder, tanto física como espiritual, que esté a la disposición de aquellas personas que son fieles a Elohim. Escuchen y entiendan esto, mis amados. El acto de rebelión de Lucifer no disminuyó su poder, excepto en el sentido moral o espiritual. Lucifer había sido hecho custodio de una parte de los secretos del universo y ahora se proponía emplear ese conocimiento en una conspiración tenebrosa para destronar al Creador Santo Bendito, su Elohim, ante quien debía rendirse en adoración eternamente. El capítulo 10 del libro de Daniel nos da una visión de la naturaleza del conflicto espiritual que se provocó. Este es uno de los capítulos más reveladores del Tanakh o de la Biblia en relación con Lucifer. El texto describe la dimensión de los enfrentamientos de estos seres del mundo espiritual. Vemos allí cómo Satán pudo resistir al ángel de Elohim durante 21 días, dice la Torá, el Tanakh, durante cuyo tiempo pudo oponerse y evitar que el mensajero angelical
cumpliera una misión importante delegada a él por el mismo Elohim. No fue sino hasta que llegaron los refuerzos del ejército del cielo, encabezados por el arcángel Miguel, Micaía, que los poderes de las tinieblas se vieron obligados a retroceder y apartarse del camino en su esfuerzo prolongado y desesperado para frustrar el decreto divino. Miren ustedes hasta dónde llega. Este pasaje es bien importante por dos cosas. Podemos ver que a Satán sí tiene poder para oponerse y para resistir aún a los decretos de Elohim. Y también nos enseña el texto del Tanakh que solo cuando hay una preponderancia de fuerza de parte del Santo Bendito es que las legiones de Satán son obligadas a ceder la victoria, como lo enseña el libro de Daniel allá en el capítulo 10 versículos 12 y 13. Por eso es que sabemos que al Adón Yahshua nadie le quitó la vida, nadie se la podía quitar. La escritura dice en Juan 10, 17 y 18 que el mismo Adón Yahshua entregó voluntariamente su vida en rescate por nosotros, porque tenía el poder suficiente para volver a tomarla. Porque si alguien se hubiera atrevido a atentar contra la vida humana de Elohim, pues él mismo, dice la Escritura Sagrada, podía orar al Ruach HaKadosh, que es su Padre amado, e inmediatamente le serían enviados por lo menos 12 legiones, 12 batallones o 12 ejércitos completos de Malahim en su ayuda. Así lo dice Mateo 26, 53. Yahshua mismo quiso presentarse ante este mundo como siervo sufriente, porque tenía una misión que el Padre Eterno le había encomendado y debía llevarla hasta el final sin retroceder. Por eso fue que cuando lo aprehendieron para torturarlo aquella noche de Aviv, de Pesaj, antes de su muerte en la cruz, Yahshua no solicitó esa ayuda, sino que dijo a aquellos que lo aprendieron, les dijo: esta es vuestra hora, y es la hora de la potestad de las tinieblas que se les permite reinar a ustedes. Lo dice ya Lucas 22:53. Bien dice Saulo, la lucha es contra potestades, contra poderes de la oscuridad, contra principados. Yahshua Hamashiach estaba allá esa noche de Aviv, esa noche de Pesaj, hace cerca de 2000 años. En ese momento estaba enfrentando una gran batalla y el cielo y la tierra estaban expectantes porque el Mesías estaba llevando a cabo la derrota moral o espiritual ese día de Pesaj, que murió en la cruz. Yahshua estaba llevando a cabo la derrota moral o espiritual del adversario a Satán en este mundo de los vivientes humanos. En el lugar y en lugar de hacer una derrota física al adversario a Satán, Yahshua estaba finalizando lo que inició en el mundo espiritual. Traten de entender esto, mis amados israelitas de la Galut final. Yahshua, el Creador, así como expulsó a Lucifer del lugar Kadosh, ahora había venido a este mundo a expulsarlo también de este mundo. El adversario a Satán nadie podía verlo, porque era y es un ruajín del reino de las tinieblas. Era y es invisible a los humanos. No tienen cuerpo físico, y de eso se aprovechaba y se sigue aprovechando el adversario. El único que sí podía verlo era el Adón Yahshua. Y aunque parezca una locura lo que voy a decirles, la gente que podía ver a Yahshua, que era y es la luz de la eternidad, la única esperanza de retorno al lugar santo que tenemos, muchos de esos que pudieron ver a Yahshua no creían. Y aún en este tiempo no creen en él ni siquiera por fe.
Por eso era que el diablo tenía que ser derrotado en su propio terreno, en este mundo que era considerado su reino, el lugar donde actuaba como Elohim, Elohim con E pequeña. El emisario Juan, en el capítulo 12, versículos 31 y 32, nos enseña claramente cómo la expulsión y derrota del diablo se volvía a repetir en este mundo. En el último estudio veremos este escenario, cómo fue que sucedió. Ampliaré un poco más el tema. Como les dije en la primera parte, es bien evidente que en el plan original de Satán, él pensó obtener la lealtad de la mayoría de los ángeles al servicio de Adonai y así estar en una posición privilegiada para vencer a aquellos que pudieran mantenerse en su fidelidad al Kadosh Baruj Hu. Así pues, según él, despojaría a Yahweh de los medios que había designado para controlar y gobernar las fuerzas de la creación. A Satán entonces podía, si lo lograba, podía proceder sin ser molestado al establecimiento de su propio reino. Pero salió derrotado y avergonzado, también en este mundo terrenal. Y aquí le fue aún peor, porque no solamente fue derrotado él mismo, sino también su fiel compañera y amiga la muerte fue derrotada. Y aquel que conducía hacia la muerte, que es el pecado, también la muerte y el pecado habían sido destronados del lugar en el que se habían posicionado. Yahshua cargó con el pecado y destruyó la ley del pecado. Ojo, Yahshua no destruyó ni acabó con la ley de Elohim, sino con la ley del pecado que nos acusaba. Qué gran noticia, mis hermanos. Bendito sea Yahweh Elohim. Y eso no lo digo yo, eso es una promesa profética que está escrita en el libro de Romanos, allá en el capítulo 8, versículos del 1 al 4. Cuando tengan algo de tiempo, vayan y lean Romanos 8, 1 al 4. Allá el libro sagrado nos da esa gran noticia. Yo aquí pues parafraseo, ustedes allá leen lo que dice el texto, donde dice la escritura, ahí en Romanos 8, 1 al 4 dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach Yahshua. ¿Por qué? Dice el libro sagrado. Porque la Torah del Ruach, la ley del Espíritu, la cual produce esta vida en unión con el Mashiach Yahshua, me ha liberado de la Torah del pecado y de la muerte. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre glorioso y sublime. Aleluya. Dice ahí mismo en el texto, dice, porque lo que la Torah no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Yahweh, enviando a su Hijo como ser humano, con una naturaleza semejante a la nuestra. Yahweh hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó al castigo del pecado en la naturaleza humana, en el mismo Yahshua, para que los justos requerimientos de la Torá pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo a lo que quiere el Ruach HaKodesh de Yahweh. Bendito el santo creador soberano del cielo y de la tierra, por siempre y para siempre sea exaltado su nombre. Aleluya. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sea Rey. Estos son temas bastante extensos y que requieren mucha explicación. Sin embargo, en el corto tiempo de la enseñanza trato de llevar el sentido más completo de la Torá o de la instrucción.
Veamos un poco más sobre la raza humana y el santo creador. Lucifer y sus ángeles, después de haber sido expulsados del lugar K2, comenzaron a maquinar planes para continuar con su rebelión. La estrategia global era la de intervenir en el plan creador del santo bendito, forzando los seres creados al extravío del plan de Adonai para llevarlos a todos a la rebelión. Pero como a Satán no tiene el atributo divino de la omnisciencia, entonces tenía que esperar y ver los pasos que su majestad Yahweh, el Creador Santo Bendito, iba dando para él poder actuar. En cualquier forma en que Yahweh, bendito sea su nombre, se moviera, Satán siempre iba a estar planeando de qué manera iba a intervenir, tratando siempre de estropear los planes de Elohim. Sus planes siempre han sido y serán destructivos. Esa es su naturaleza. No sabe ni puede hacer otra cosa, es una constante batalla del mal queriendo oponerse al bien del Kadosh Baruj Hu. Como era de esperarse, la defección o salida desleal de Lucifer y sus ángeles había dejado un espacio o vacío en el Monte Santo. Les decía que Elohim tiene un propósito específico con toda criatura creada y su voluntad debe alcanzar su objetivo. Si estos ángeles fallaron, el propósito de Elohim no había fallado. Y ese propósito con sus criaturas debía cumplirse y debe cumplirse. Dice la escritura, porque yo, Yahweh, no cambio. Así dice el santo bendito. Léanlo allá en Malaquías 3:6. Por ejemplo, Dios escogió a Saúl para reinar sobre su pueblo Israel. Pero cuando Saúl falló al ejecutar el plan divino, Elohim levantó otro rey, puso a David para que tomara el lugar de Saúl. Pueden verlo allá en 1 Samuel capítulo 13 versículos 13 y 14. Aun cuando Lucifer y sus ángeles rehusaron llevar a cabo el propósito del santo creador, Adonai no tenía intención alguna de permitir que sus propósitos fueran frustrados. Elohim levantaría a otros que tomarían el lugar de aquellos que se rebelaron. Lucifer había sido hecho un malak con un rango muy alto sobre la creación de Dios. Entonces, Yahweh se propuso crear una nueva raza para cumplir el propósito en el lugar en el cual habían fallado sus ángeles. Que el Eterno guarde mi boca y me permita expresar solo la emet o la verdad de la bendita Torah. Dios le dijo al hombre, cuando lo creó, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Allá lo pueden ver en Bereshit, Génesis 1:28. Fructificar significa llenar nuevamente la tierra. La nueva raza humana tomaría el lugar de una raza anterior que se rebeló contra Elohim. Esto lo digo humanamente en mi entender, porque no está escrito así en la Torá. Yahweh guarde mi boca y mis pensamientos. En la misma forma que se le ordenó a Noé fructificar y multiplicar y llenar la tierra, como se dijo en Bereshit, que había quedado vacía por el diluvio a causa de la maldad, como está escrito allá en Bereshit 9:1. Y de la misma forma en que a Satán fue creado en el mismo lugar donde fue creado el ser humano. Escuchen esto, mis hermanos. Vuelvo y lo digo. A Satán fue creado y permaneció en el mismo lugar donde fue creado el ser humano. O sea, en Gan Edén. Esto es lo que yo entiendo al estudiar la bendita Torá de Moshe. Y está el fundamento en la misma palabra de Dios. ¿Por qué digo que a Satán fue creado en Gan Edén?
Son varios los fundamentos que surgen de la misma escritura sagrada. Pero permítanme en este momento mencionarles algunos fundamentos, unos 6 fundamentos en los que sostengo por ahora esta creencia. Primero, escuchen bien, fundamentos en los cuales sostengo escrituralmente que a Satán fue creado en Gan Edén y allí fue el único lugar donde vivió. Primero, el Gan Edén o jardín del Edén, como le llaman, no es de este mundo. Esto lo explico bien en el curso de raíces hebreas. El fundamento está en la misma Torá. Son muchos los investigadores y teólogos que han buscado, científicos, antropólogos, sociólogos, que han buscado insistentemente el lugar del Edén en este mundo. Pero créanme que jamás lo van a encontrar, porque la dimensión del Gan Edén hace parte de una dimensión espiritual, muy diferente a esta dimensión terrenal de esta tierra. De la tierra de Gan Edén fue que se hizo al ser humano. No fue de esta tierra, de este mundo contaminado. Porque Elohim no va a tomar tierra sucia, contaminada, para hacer a un ser humano a la semejanza de él. Fue de la tierra de Gan Edén. Y esa es la tierra de Gan Edén a la cual algún día tenemos que volver. Segundo fundamento por el cual sostengo que el adversario fue creado en Gan Edén y vivió solo en Gan Edén, en el jardín del Edén. En Gan Edén caminaba y se paseaba Elohim. Y para que eso sucediera, tenía que ser un lugar que soportara la presencia del mismo santo bendito creador. Este mundo no puede resistir la presencia del Kadosh Baruj Hu, porque sería destruido inmediatamente. Tercer fundamento. En Gan Edén estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, además de otros árboles muy especiales de los cuales podía comer Adamá y Javá y sus hijos. Y esos árboles no son de esta dimensión mundana material, sino de una dimensión espiritual muy superior a esta dimensión que conocemos como nuestro mundo terrenal, donde el diablo se le permitió ser su Dios. Cuarto fundamento. Lucifer miraba, dice el libro sagrado, Lucifer miraba desde Gan Edén hacia el Shamay, miraba hacia el lugar donde está el trono de Elohim y decía en su corazón, dice el libro sagrado, escalaré los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim, me sentaré, mire cómo lo decía todo a futuro, porque él pensaba en su plan que lo iba a lograr, me sentaré en un monte majestuoso, en las montañas majestuosas, hacia el norte. Yo subiré, decía, subiré, él pensaba en su plan, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré como el Shaddai. Léanlo allá en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículos 13 y 14, léanlo. Miren la precisión con la que Lucifer ubica el lugar del trono de Elohim, que está en lo más alto de los cielos, y anhelaba llegar a ese lugar. Nunca conoció el cielo. El adversario Satán jamás conoció el cielo. Por eso los predicadores deben corregir sus enseñanzas cuando dicen que el adversario a Satán fue lanzado desde el trono de Dios. Eso es incorrecto, porque a Satán no conoce el lugar del trono de Elohim. Bendito sea Yahweh por siempre. Quinto fundamento. Ahora miren ustedes lo que dice el siervo profeta Ezequiel. Ezequiel, el Nabí, dice: oh Lucifer, estabas en Gan Edén, lo dice Ezequiel en el capítulo 28. Estabas en el Edén
el jardín de Elohim cubierto de todos los tipos de piedras preciosas. Claramente el profeta de Yahweh nos revela dónde era el lugar en que fue creado y vivía el gran querub. Léanlo allá en el libro de Ezequiel en el capítulo 28, versículo 13. Lucifer no vivía en el trono de Elohim, sino en el mismo lugar de su creación que fue Gan Edén, el mismo lugar de la creación de Adán y Eva, y por eso tenía acceso al jardín de Elohim. Y de paso, lean el versículo 14 y miren lo que dice ahí en el versículo 14 del capítulo 28 del libro de Ezequiel. Dice allá, tú eras un querub que protegías una región grande. Yo te puse en el monte Kadosh de Elohim, dice el santo bendito. Te paseabas de aquí para allá entre las piedras de fuego. Este querub protegía una región grande. Esto nos indica, cuando el profeta dice que protegía o cuidaba una región grande, nos indica claramente que no es en el cielo, no es el Shamaim, donde está el trono de Elohim, porque ese lugar del trono de Elohim, el lugar del trono Kadosh, es un lugar increado y no existen los espacios de medición como sí se pueden mencionar en Gan Edén, donde protegía una gran región. El mismo Elohim dice, yo te puse en el monte Kadosh. El monte Kadosh es Gan Edén, no es el cielo donde está el trono de Elohim. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Quiera Elohim que me estén por allá viendo bien los que me estén viendo la enseñanza. Hagan de cuenta, mis hermanos, que Gan Edén es algo así como el jardín o el patio de una casa. La casa de Elohim es el Shamaim y su jardín donde él sale a pasear es Gan Edén. Y además las piedras de fuego son físicas y existen en Edén, no en el Shamaim donde está el trono de Elohim, y Lucifer, dice la palabra, se paseaba entre las piedras de fuego de Gan Edén. No vayan a pensar que al Shamaim, al trono de Elohim, se puede ingresar así como así. No, señores. Al Shamaim, que es el lugar más allá de toda comprensión humana, donde reposan las aguas y hace presencia el fuego, y estas aguas profundas y ese fuego que no es físico, solo pudieron ser atravesados por Yahshua. Allí solo pudo subir quien descendió, su majestad Yahweh, llamado Yahshua, Yahweh salva. De esas aguas y de ese fuego que se dice en hebreo Shamaim, de esas aguas fue que bajaron las aguas del diluvio, tal y como lo dice Génesis 7:11. Dice, las fuentes del gran abismo fueron rotas y las ventanas del cielo fueron abiertas para que bajara el agua. Y tenía que ser así, hermanos, porque en esta tierra no había agua suficiente para inundar a la misma tierra. Subir más arriba del monte Everest, del monte Ararat, eso no podía ser posible. ¿De dónde iba a subir esa agua? Y Yahweh no rompe sus propias leyes, que son eternas, porque el agua estaba sometida a las leyes de Elohim, que no se podían salir de sus límites de las costas, de las islas. Y de esa misma manera en que el agua bajó del Shamaim a cumplir con su propósito de juicio sobre el mundo, también de esa misma manera las aguas se retiraron a su lugar de origen cuando ya finalizó el diluvio. Porque así, si esas aguas continuaban sobre la faz de la tierra, pues el mundo seguiría inundado y no iba a poder secarse. Ustedes leen allá el libro de Génesis, en el capítulo 8, versículos 2 y 3, y allá dice claramente, dice, las fuentes del abismo y las ventanas del cielo fueron cerradas. Escuchen, la lluvia del cielo fue restringida y el agua regresó con
de cubrir completamente la tierra, regresó a su lugar. Por eso es que a ese lugar santísimo nadie tiene acceso, nadie puede pasar las barreras de protección que hay en el lugar del trono de Elohim, el Shamaim. Sus ejércitos, además de que existen estas barreras de protección, también sus ejércitos del cielo custodian día y noche ese espacio increado. Y a ese lugar era que Lucifer quería entrar para reinar sobre toda la creación. Y el sexto fundamento en que entiendo que Lucifer fue creado en Gan Edén y era el único lugar de su morada, hay más fundamentos, pero por ahora con estos creo que es suficiente. Ustedes deben saber muy bien, porque lo han leído en la Biblia y se los han enseñado allá en sus iglesias, que Adamá y Javá, Adán y Eva, fueron creados en Gan Edén. Y por haber sido creados en Gan Edén, su condición era humana. Y por lo tanto, se hicieron mortales después de su desobediencia y de su caída. Es decir, en las leyes eternas de Elohim hay unas claras diferencias entre sus seres creados. No es lo mismo un ángel que está al servicio de Elohim en su trono y en su reino. Esos ángeles no tienen libre albedrío, que un malak que ha sido creado en Gan Edén, donde se creó la raza humana, y ahí sí había libre albedrío. Si ustedes leen atentamente al profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículos del 6 al 10, verán que el ángel que era conocido como la estrella, hijo de la mañana, adquirió la condición mortal igual que Adán y Eva después de su transgresión, porque así estaba escrito en las leyes eternas. Yahweh dice, estas no son palabras mías, yo lo único que hago es leerles a ustedes y ofrecerles la Torá de Elohim. Yahweh dice, porque tú crees que piensas como Elohim, le dice al adversario a Satán, yo traeré extranjeros contra ti, las más bárbaras de las naciones, para que desenfunden espada contra tu fina sabiduría y profanen tu esplendor. Esas naciones te harán descender a la fosa para morir una muerte violenta rodeada por el mar. Eso solo puede sufrirlo un ser mortal igual a un ser humano, porque un ser angelical no puede padecer ni morir de esa manera. Está prohibido por las mismas leyes de Elohim. Dice allá el Eterno, dirás tú, Elohim hablándole al adversario, dirás tú, yo soy Elohim, a esos que van a matarte, tú eres un hombre. Mire lo que le dice el mismo Elohim, tú eres un hombre, no eres Elohim. En las manos de aquellos que te profanan, morirás la muerte de los incircuncisos, a los en las manos de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahweh Elohim. La muerte de un incircunciso solo la puede padecer un ser mortal igual a un ser humano, porque los ángeles de Elohim no se circuncidan. Miren ustedes que Yahshua, nuestro amo y rey, aun habiendo descendido del Shamaim, fue circuncidado al octavo día, y su muerte fue de cruz por la redención de los pecadores. En cambio, a este querub, Lucifer, la muerte que le espera es la de un incircunciso por muerte violenta y sin respeto por nada de lo que un día fue en Gan Edén. Mientras tanto, los seres humanos, creados en el mismo Gan Edén como seres humanos y que fuimos engañados por Lucifer, sí regresaremos al Monte Santo por la gracia salvadora del Adán bajado del cielo, su majestad Yahshua ben David. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Ya entendido esto, retomemos entonces donde venimos. Lucifer había sido hecho un malak con un rango muy alto sobre la creación de Dios en Gan Edén.
pero perdió esa condición por su rebelión y fue expulsado como un simple mortal para nunca más volver al Monte Santo. Ahora, Yahweh se propuso crear una nueva raza para cumplir el propósito en el cual habían fallado sus ángeles. Dios le dijo al hombre cuando lo creó: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Lo dice allá en Génesis 1:28. Fructificar es llenarse, llenar la tierra, poblarla. Por ese motivo es que digo y concluyo, fundamentado en la Escritura Sagrada, que esta nueva raza humana tomaría el lugar de los ángeles desobedientes que se rebelaron contra su Creador. Yahweh guarde mi boca y mis pensamientos. En la misma forma en que se le ordenó a Noé: fructifíquese y multiplíquese y llene la tierra, que había quedado vacía por el diluvio a causa de la maldad, como dice allá Génesis 9:1, esta vez la creación de los seres humanos partiría del mismo remanente de seres humanos descendientes de Adán y Eva, pero dirigidos por el poder de Ruach HaKodesh, hasta que viniera en su tiempo designado el Melech Sadik a retomarnos en nuestro lugar de origen y retornarnos y llevarnos a nuestro lugar de origen. Bendito sea Yahweh y Yahshua por siempre. Aleluya. Así como el Satán, Yahweh lo reprenda, tuvo una vez el dominio en el Gan Edén, como lo dice Ezequiel 28:13, así el Creador Santo bendito haría una nueva raza de seres hechos a su propia imagen y los colocaría en el Edén y serían gobernados por el Rey único y eterno, Yahshua ben David. Así como el Satán una vez tuvo dominio sobre la creación de Yahweh, así el mismo Elohim del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le daría al hombre la tierra hecha para él, como lo dice Génesis 1:26-28. El plan de Adonai no se detiene y no se frustra por la rebelión de sus ángeles desertores. ¿Qué hace entonces el adversario Lucifer cuando ve todo esto? Pues cambia de estrategia. A Satán no se detiene en su plan siniestro. Recuerden que les he dicho que ellos son guerreros, combatientes, y ellos no se detienen. Entonces cambia de estrategia. Ahora planea continuar su rebelión, pero ahora en contra de la más preciada creación de Elohim, los seres humanos hechos a imagen de Yahweh. Recuerden que Lucifer no es omnisciente, no tiene ningún atributo, excepto la maldad natural que mora en él, y siempre debe esperar lo que haga el Santo bendito para ahí sí él poder actuar. Al momento en que a Satán observa el plan del Eterno y su nueva obra creadora, entonces entró en acción. Por todos los medios iba a buscar la oportunidad para hacer que esta nueva raza de seres humanos creados en Gan Edén lo siguieran a él, en lugar de seguir a Yahweh, el Padre Creador. Su objetivo siempre era frustrar el plan de Dios, y el perfecto Santo bendito le concedió la oportunidad para probar ese punto, ya que Yahweh también tenía algo que probar. Bendito sea su nombre. Yahweh me perdone si soy muy atrevido al hablar de esta manera, que el Espíritu Santo de Dios nos lleve al conocimiento de la verdad. El Kadosh Baruj Hu debía tener a su lado seres humanos que se mantuvieran fieles a Él, y solamente a Él, en obediencia y en santidad, incluso bajo la tentación y la prueba, porque ya no habría más posibilidades de rebelión en la eternidad. Por eso Yahshua fue tentado y puesto a prueba en todo, dice el libro sagrado, en todo, dice Hebreos 4:15, para que a través de él nosotros también lo pudiéramos lograr y pudiera sentarse, pudiera Yahshua sentarse en el trono reservado en el cielo a la derecha del Abacados como nuestro sumo sacerdote
según un nuevo orden llamado el orden del rey de justicia, Melech Sadik, y por medio de este rey justo, santo y obediente, al punto de ser presentado como el Cordero perfecto que rescataría con su sangre a la raza humana, como dice Shimón allá en primera de Pedro capítulo 2 versículo 22, todos nosotros siguiéramos al santo bendito Yahweh el Padre y al Mashiach el Hijo, haciéndonos herederos de las maravillas y riquezas de las que gozaban los malahín que cayeron por su desobediencia. De esta manera Satán quedaría derrotado y avergonzado para siempre y tendría que enfrentar irremediablemente su juicio al final de los tiempos. Y para que a Satán no tenga ninguna otra disculpa o pretexto, Yahweh Elohim le dio la oportunidad para que hiciera la prueba, tal y como sucedió en el caso de Job. El libro y la vivencia de Job sucedieron mucho tiempo antes de que la ley fuera escrita, alabado sea Yahweh. A Satán el diablo, el adversario, destructor y mentiroso, no perdió tiempo para comenzar a trabajar en su plan destructor y se dirigió al Gan Edén, que él conocía muy bien. Ya van a ver más adelante por qué se le permitía seguir visitando el lugar santo. Lucifer se dirigió al jardín, donde el Eterno creó a la nueva raza humana y allí puso a prueba a Javá, a Eva. El Satán sabía que le estaba prohibido poner a prueba a Adamá, el varón. Ya verán más adelante por qué. El Satán sabía que si lograba su propósito, podría entrar como Dios, con D pequeña, Dios de este mundo, ya que no había podido lograr su meta de llegar a los Shamaim. Se le daría este lugar entonces como reino, y con él entraría a este mundo la desobediencia, la transgresión, la rebeldía, la anarquía, el pecado y la muerte, a este espacio de la creación de Elohim. Como sabemos, el adversario tuvo éxito en seducir a Eva, a Javá, y a través de ella cayó su esposo Adán. Escuchen y entiendan, Adán no fue engañado ni forzado por Eva. Adán, el varón del huerto, comió del fruto prohibido de manera voluntaria. De esa manera el diablo obtuvo su primera gran victoria. Logró que los seres humanos fueran desterrados del lugar santo, del monte Kadosh. Igual que él, ahora eran parecidos en la transgresión. De una vez les aclaro, para que corrijan algo que les han enseñado allá en sus iglesias. Ojo, escuchen bien y entiendan. Adán y Eva no fueron pecadores. Ellos fueron desobedientes a una orden que Elohim les dio. Y por causa de esa desobediencia, el pecado y la muerte entraron al mundo y contaminaron la tierra. Y por esa causa la tierra recibió maldición, además de otras sanciones que veremos más adelante. Pero Elohim jamás acusó a Adamá y a Javá de pecadores, ni cayeron bajo maldición como sí sucedió con Lucifer. Al poco tiempo de haber logrado su primera victoria con el destierro de Adán y Eva, Lucifer obtuvo otra victoria más, al hacer que Caín, el primogénito de Adán y Eva, se convirtiera en un homicida, asesinando a su hermano Abel. Entonces, por primera vez, el pecado y la muerte se materializan en la nueva raza humana. Aquí pareciera como si a Satán estuviera ganando la batalla, perdón, porque con sus artimañas y en la medida en que el tiempo comenzó a avanzar y nuevas generaciones de seres humanos comenzaron a poblar la tierra, estos seres humanos fácilmente sucumbían, caían a las tentaciones y seducciones, cayendo bajo el dominio del enemigo. Sin embargo,
A Satán desconocía el plan perfecto del Eterno y nunca pudo corromper al mismo tiempo a, a todo hombre y mujer que perteneciera a esta generación. Siempre había algunos seres humanos que se mantenían fieles, y aún sigue sucediendo, que se mantienen fieles a Adonai Haelión. Así como el espíritu de rebeldía y de pecado que había sido parido por Lucifer se había extendido vertiginosamente porque se le había concedido ser el Dios de este mundo, también el Ruach HaKadosh de fidelidad y emet del Eterno se mantenía en su poderosa soberanía. Cuando habían pasado algunas generaciones de seres humanos, aparece Hanoc, que conocemos como Enoc, que traduce varón dedicado, maestro consagrado, varón que caminó con Yahweh, y de él nació su bisnieto Noé. Cuando el mundo antediluviano cayó en la apostasía y la maldad, aparece entonces Noé, descendiente directo de Enoc. Este varón, al igual que su bisabuelo Enoc, se mantuvo fiel a Elohim y obedeció a su palabra y a sus mandamientos, que para ese tiempo no aparecían escritos. Y obedeciendo a Elohim y por mera emuná, que es fe obediente, preparó un arca en la cual su casa, su descendencia, su familia iba a ser salva, como dice allá Hebreos 11:7. A Satán descubrió, para su desconcierto y para su confusión, descubrió que siempre iban a aparecer seres humanos que no cedían a sus seducciones, aunque fueran muy pocos. Yahweh siempre se reservaba para él mismo una semilla justa, a la cual preservaba, y a esta pequeña semilla no la alcanzaba jamás ese ruajín de apostasía y de maldad que estaba disperso sobre la faz de la tierra. Obviamente, eso trastornó completamente al adversario, al diablo, ya que cuando veía que el éxito estaba casi al alcance de su mano, todo se le destruía y se le escapaba de su obra maléfica, una y otra vez se derrumbaba. Sin embargo, había algo que le daba mucha confianza al adversario, a Satán, Yahweh lo reprenda, y consistía en la nueva condición del ser humano, ya que al igual que él, el hombre, el ser humano, era ya una criatura caída. Eran similares, criaturas caídas. Y ahora ninguno de los dos, ni los ángeles caídos, ni los seres humanos, ninguno de los dos eran semejantes a Yahweh. Escuchen atentamente y entiendan con comprensión espiritual. El ser humano ahora era semejante, pero a Adán, a Adamá y a Javá. Eran hechos a imagen y semejanza de Adán. Así lo dice el libro de Génesis, Bereshit, en el capítulo 5, verso 3, donde dice, Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Y de ese hijo nacimos todos nosotros, hechos a imagen y semejanza de él. A Satán sabía que los malajín, los ángeles, habían caído de la gracia de Elohim y habían perdido toda la esperanza de regresar alguna vez al favor de Dios. Y equivocadamente creyó que con el ser humano iba a suceder lo mismo que con ellos. ¿Cómo podría el ser humano ser redimido de su condición pecaminosa, caída, en oscuridad, en un mundo incierto, donde el que mandaba era el diablo? ¿Qué haría su majestad Yahweh, bendito sea su nombre, ante esa situación para rescatarnos? La respuesta no la sabía y no podía saberla el adversario, a Satán. Por eso estaba absolutamente trastornado y confundido. A Satán y sus demonios estaban desconcertados y no sabían qué sucedería. Ellos solo esperaban el siguiente paso de Elohim para ahí sí ellos poder actuar. Incluso, mis amados, los mismos ángeles fieles y justos del Eterno aparentemente tampoco sabían nada,
del poderoso e irrevocable plan de redención que el Creador Santo Bendito tenía reservado para rescatar a sus seres creados del mundo de oscuridad en el cual habían caído por su transgresión. Cuando finalmente el plan perfecto de redención de Adonai fue revelado al mundo, eso aterrorizó a ellos, los asombró, los hizo caer en un gran terror reverencial. Lo dice el libro sagrado, ya lo vamos a leer. Bueno, no voy a decirlo y ustedes léanlo allá. Lean allá en el Brit Hadashah, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 10 al 12. Allá el emisario Kefa dejó escrito muy clara esa palabra que nos enseña, donde dice, los naví, los neviim, los profetas que profetizaron este don de salvación, destinado a ustedes, examinaron diligentemente, indagaron acerca de todo esto, estos misterios que estaban guardados. Esos neviín, esos profetas estaban tratando de averiguar el tiempo y las circunstancias a lo que se refería el Ruach HaKadosh de Mashiach estando con ellos, en cuanto a la predicción de los sufrimientos de Mashiach y las cosas gloriosas que lo seguirían. Y cuando ustedes lleguen allá al versículo 12, van a encontrarse esa tremenda palabra que dice, fue revelado. Palabras grandes de fuego en mayúscula. Fue revelado a ellos, a los santos profetas, cuando hablaron acerca de estas cosas, que su servicio, no era para su propio beneficio, sino para el de ustedes. Nos llegó a nosotros, y estas mismas cosas han sido proclamadas a todos nosotros por los que les comunicaron las buenas noticias, el Besorá de Mashiach, por medio del Ruach HaKodesh mandado del cielo. Y cuando lleguen al final de ese versículo van a leer que dice, hasta los mismos ángeles del cielo añoraban ver estas cosas. Bendito sea Yahweh. Y ahí mismo, en este mismo capítulo 1 de la primera carta de Shimón, lean los versículos 19 y 20. Primera carta de Pedro, versículos 19 y 20. Y miren lo que dice allí, en el capítulo 1, claro, y miren lo que dice allí. Fue la costosa muerte del sangriento sacrificio de Mashiach como un cordero sin defecto o sin mancha. Y el versículo 20, que es de los más grandes, dice, de este texto, dice, Yahweh sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en el Aharit Ayamim por amor a ustedes. Bendito sea Yahweh. Lo reveló solo hasta el tiempo en el cual él mismo vendría en forma de hombre a rescatarnos de las manos del malvado. Humanamente hablando, imagínense ustedes, si la escritura misma nos enseña que los ángeles fieles a Dios fueron tomados por sorpresa por el plan de redención del Creador Santo Bendito, ¿cómo sería la sorpresa del adversario a Satán y sus demonios cuando vieron todo esto? Podemos estar seguros que el diablo no lo había anticipado jamás, ni se lo esperaba, ni se imaginaba siquiera lo que provocó su rebelión, hacer que el mismo soberano del cielo y de la tierra viniera a este mundo a traernos su gloria y su gracia. Por eso ahora sí están entendiendo una pregunta que hace tiempo les he venido haciendo. Díganme, ¿por qué creen ustedes que los demonios cada vez que veían a Yahshua, venían y se postraban delante de él? La respuesta la están entendiendo. Sin embargo, el plan de redención ya lo tenía anticipado el mismo Santo Bendito, dice el libro sagrado, desde antes de la fundación del mundo.
Así lo dice la escritura, lo acabamos de leer. Y yo lo creo porque es palabra del Kadosh Baruj Hu. Eso no hay nada que discutir. Elohim se pasea en el tiempo. Él es infinito, por eso desde que creó al lucero hijo de la mañana, a Lucifer, ya sabía todo lo que sucedería. Y era este plan no revelado lo que aseguraría la derrota de Lucifer y sus demonios de maldad. Esta criatura no podía concebir y por tanto no podía anticipar una cosa tan noble, tan majestuosa como el plan de Yahweh, Yahweh mismo salvando a la humanidad. Yahshua, el ungido del Ruach HaKodesh, la misma Dabar del Kadosh de Elohim, despojada de su gloria y de su majestad eternas, viniendo a este mundo, atravesando los Shamaim, viniendo a este mundo y haciéndose carne, el gran legislador del cielo y de la tierra, a quien nada lo puede contener, viniendo a este mundo de oscuridad a morir en el lugar del ser humano pecador y caído, merecedor de la muerte que reinaba en este mundo, desde que Adamá fue expulsado del Edén hasta el día que Elohim envió a su siervo profeta Moisés, reinó la muerte en este mundo, allá, así como lo dice Romanos 5:14, léanlo. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, hasta Moshe, aún sobre aquellos que su pecado no fue igual al de la violación de Adán, de un mandamiento directo. En esto Adán prefiguró al que había de venir. Claro, es que no había esperanza, porque la palabra dicha por el Eterno en Génesis 2:17 tenía que cumplirse. Todos los que habían muerto antes de la venida de Yahweh Yahshua a este mundo tenían que esperar la venida del Adón. Todos los seres humanos que habían muerto bajo el cielo antes de la venida de Yahshua, desde la salida del Gan Edén, la única esperanza de vida que tenían estaba en el Hijo de Dios, y tenían que esperar a que Él viniera y muriera en el cuerpo en este mundo y luego bajara a predicarles a ellos y a darles vida a todos y llevarlos con Él como las primicias de salvación, como dice Juan 1:4, solamente en Yahshua estaba la vida eterna. Solamente de Yahweh Elohim en forma humana es que recibimos luz en la oscuridad, vida en la muerte y somos reivindicados en la gracia y en la gran gracia salvadora de Adonai, a través de su Cordero perfecto, obediente, santo, autor y consumador de la fe. Aleluya. La falta de conocimiento previo de a Satán a estos eventos, sin igual en toda la creación, sería lo que derrotaría definitiva y eternamente al adversario por parte del león de la tribu de Judá, el que nunca retrocede ni se arrepiente de su creación, ni se avergüenza de este mundo al cual él salvó. Por eso ninguno de nosotros debemos avergonzarnos de él. La gloria sea para Yahweh nuestro Dios y para Yahshua nuestro Mashiach, Señor, Redentor y Salvador. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Padre, te damos toda Rabá. Padre, te damos toda la gloria, la exaltación, la alabanza a ti, oh Altísimo Rey, porque nos permites aprender, porque hoy nos has dado Torah, bendito Elohim, y nos has instruido con esta enseñanza. Te pedimos, Padre, que nos guardes en este Shabbat, en este día de reposo, y en esta semana que viene, seamos guardados y protegidos bajo el poder del Altísimo. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén, amén y amén. Mis amados, la prédica, la enseñanza por el día de hoy ha finalizado. Si ustedes permítanme impartir la bendición que la Torah nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo. La bendición que conocemos como la bendición sacerdotal, que está escrita en la misma Torah y es para todos nosotros. Llevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisá Yahweh Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Que Yahweh Elohim les guarde y les bendiga a todos ustedes, sus casas, sus familias, y la mía y a mí también. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes y sobre mí y sobre mi casa.
Yahweh tenga de todos nosotros Rahamín, misericordia, nos muestre su rostro y ponga en cada uno de nosotros la Shalom de Yahshua HaMashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que seamos todos guardados bajo la Shekinah de su Ruach HaKodesh y seamos guiados siempre en santidad, en obediencia, en observancia a los mandamientos y al adabar de Elohim, para ser agradables delante del Santo bendito. Dice el libro sagrado, Besamú Shemi y Hal Benei Israel Banan Haraberen, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré a todos ellos. Mis hermanos, el próximo Shabbat, con la ayuda del Eterno, nos vemos a las 7 de la noche para la tercera parte de este estudio que estamos viendo. Shalom y bendiciones para todos. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones para todos. Reenvíen estas enseñanzas para todos sus contactos, para todos aquellos que ustedes vean que necesitan estas enseñanzas. Hay mucha gente en la ignorancia, hermanos. Reenvíenles estas prédicas, estas enseñanzas son de grande bendición en todas partes donde haya. No importa que los rechacen, que hablen de ustedes, no importa. Envíenles esas enseñanzas a muchas personas, iglesias, pastores, tantos que necesitan aprender, para gloria de Elohim, para bien de nuestras almas y para buen testimonio del poder de la palabra de Dios en nosotros. Shalom y bendiciones, mis amados. Nos vemos en el próximo Shabbat. Hasta pronto.